Bueno, pues al parecer ya están todos conectados aquí para este curso. Ya tenemos a todos los participantes en línea y me da mucho gusto que esté conmigo Pablo Bouvier, quien nos va a ayudar a coordinar la parte de preguntas. Es importante destacar que cada determinado tiempo vamos a hacer una pausa para ir revisando las preguntas que nos están mandando los participantes y tratar de contestarlas. Pues bien, una vez que estamos todos completos, continuemos. Bueno, voy a iniciar con las preguntas, Dani. Aquí Adriana nos hace la primera pregunta. ¿Cómo obtener la presentación del curso? Muy bien, pues lo pueden hacer de varias maneras. La primera es yendo al link que aparece en la descripción de este video, le dan clic al link, lo manda a nuestra página principal y en una sección de esta página principal va a aparecer la zona para descargar la presentación de este curso. También otro método es que le pueden sacar una foto al código QR que está apareciendo en la pantalla y que va a aparecer continuamente durante el transcurso de este curso. Le sacan una foto al código QR y ese código los va a enviar de la misma forma a la página principal de este curso y en una de las secciones va a aparecer la forma de descargar la presentación. Esta descarga es totalmente sin costo, totalmente gratuita. También les recomendamos suscribirse a nuestro canal para así poder recibir importantes actualizaciones. Si no se pueden suscribir, pues los invitamos a que constantemente, frecuentemente nos visiten para que conozcan las actualizaciones de este curso. Esto debido a que estas técnicas se encuentran en constante desarrollo, ya que cada día surgen nuevas investigaciones y aplicaciones prácticas de todos estos conocimientos. Luis está preguntando, ¿por qué el psicoanálisis sí hace una distinción entre consciente, subconsciente e inconsciente? Sí, exactamente. Nosotros lo tomamos como sinónimo, todos esos términos, casos como en el del psicoanálisis, en donde se hace una distinción. Y aquí tenemos el clásico ejemplo que ponen del glaciar, en donde la punta que sobresale es la percepción consciente. Pero este tipo de percepción, este tipo de proceso mental requiere de mucho gasto energético. ¿Qué más quisiéramos que toda nuestra mente estuviera funcionando al 100% todo el tiempo? Como vamos a ver más adelante, eso requeriría una cantidad enorme de energía, la cual el cuerpo no está preparado para brindar, ¿no? Entonces tenemos la percepción consciente, que es la parte más pequeña, la parte que sobresale de la superficie del glaciar, suponiendo este ejemplo del glaciar. Después tenemos una línea que a partir de la línea para abajo ya vienen siendo los diversos niveles. Continúa, por ejemplo, el subconsciente y hasta el fondo está el inconsciente. Mientras más profundo vayamos en estos niveles, más difícil va a ser acceder a toda esta información, a todos estos recuerdos, a todos estos sentimientos que ahí tenemos. Entonces son diferentes niveles de profundidad. El subconsciente es el que más cercano está hacia la superficie y después tenemos el inconsciente, que es la zona más profunda e inaccesible de todos estos recuerdos, sentimientos, programación mental. Sin embargo, nosotros para efectos prácticos los vamos a tomar como sinónimos, ya que a final de cuentas tanto el subconsciente como el inconsciente quedan fuera del radar de los niveles de la conciencia perceptual. Vamos a suponer, Pablo, que yo de repente paso en la noche afuera de tu casa y veo que solo tienes prendida tu recámara, ¿no? Sí. Y entonces al otro día llego y te digo, oye Pablo, ayer que pasé por tu casa solo vi tu recámara encendida, ¿por qué no tenías encendida toda la casa? Pues por simple y sencillamente cuestiones de eficiencia energética. ¿Para qué tenerte prendida toda la casa si solo estás de momento habitando la recámara, ¿no? Igual sucede con el cerebro. Por cuestiones de eficiencia solo ponemos atención en una sola cosa a la vez, pero eso no significa que no usemos en un momento determinado todo nuestro cerebro. O sea, no es que lo clásico que dicen que solo usamos el 10%, el 5%, no sé cuánto del cerebro. En realidad lo usamos todo el cerebro, pero no todo al mismo tiempo. ¿Para qué? Para ahorrar recursos energéticos. Hay dos mecanismos que hacen que lo que nos sucede, nuestra experiencia,
pase hacia el lado del subconsciente, del inconsciente. Estos dos mecanismos es el primero, la supresión, que está más relacionado con la parte del subconsciente, y la represión, que está más relacionada con la parte del inconsciente, la parte más profunda. Cabe mencionar que la frontera entre ambos, entre la supresión y la represión, es muy ambigua, es muy difícil de determinar. En el caso de la supresión, los seres humanos desarrollamos estrategias para evitar, sobre todo, que afecten nuestra identidad, nuestro ego. Tenemos un poco más de control. Un mecanismo al que yo recurro mucho para explicar esta situación es el de las groserías defensivas, no ofensivas. Entonces, de repente alguien hace algo que está afectando nuestra identidad, que nos está molestando, y entonces automáticamente nuestro cerebro dice alguna grosería, dice, ay no, este cuate hijo de su tal por cual, y entonces automáticamente mediante ese mecanismo empezamos a suprimir eso que nos está afectando y ya lo alejamos de la parte del ego, de la parte de nuestra identidad, para evitar que nos afecte. Es cuando sabemos qué nos está molestando, pero no está tan claro por qué nos está molestando. Y en cambio, cuando mandamos a reprimir algo, es cuando algo nos incomoda, nos molesta, nos pone nerviosos y no sabemos ni qué es lo que nos está afectando, ni por qué nos está afectando. Es cuando de repente entramos a alguna reunión familiar, alguna reunión de compañeros, que se supone que debe ser un momento emotivo donde nos la vamos a pasar bien, y de repente estamos molestos, estamos incómodos, algo no se siente que está bien. Mas sin embargo, no sabemos ni qué es lo que nos está molestando, ni por qué nos está molestando. Sin embargo, hay algo que está como que saliendo a la superficie, así como si estuviera efervesciendo, que nos está causando incomodidad. En estos lugares profundos también encontramos los principios fundamentales de nuestra existencia. Entonces, esta cuestión que está reprimida adquiere tanto poder porque se está codeando con nuestros principios fundamentales, y entonces hay una especie de convivencia ahí, algo extraña y potencialmente explosiva. Gloria nos pregunta por qué el reacondicionamiento subconsciente es el Mindfulness 2.0. Bueno, el mindfulness en esencia nos permite acceder a diversos estados mentales, a diversos niveles de la conciencia. Los estados mentales superiores, los más cercanos a los procesos ejecutivos, interfieren con la actividad subconsciente. Entonces, las herramientas que nos brinda el mindfulness nos dan un adecuado acceso y mantenimiento a nuestro repertorio subconsciente. Y al abrir estos caminos hacia los niveles profundos, subconsciente e inconsciente, podemos manipularlos para generar un mayor bienestar emocional o mejorar nuestro desempeño. Seguimos con las preguntas. Andrea pregunta, habla acerca de la Situational Awareness. Exacto, la Situational Awareness. Muy bien, nos permite una adecuada adaptación a un entorno constantemente cambiante. Regularmente, cuando usamos los niveles superiores, los niveles ejecutivos de nuestro cerebro, hacemos planeación, hacemos prospección, nos basamos en datos, hacemos como nuestra especie de hoja de Excel mental, en donde trazamos una ruta hacia nuestros objetivos. Mas, sin embargo, una cosa es tener los planes y otra cosa es ya aplicarlos momento a momento en un entorno, en un mundo que está en constante cambio, que estamos viviendo en una constante ambigüedad. Y mucho de eso, muchas de esas decisiones, vamos a tomarlas basadas en las emociones y en la intuición. Mas hay que considerar que este tipo de decisiones complementan, no desplazan a la toma de decisiones basadas en la lógica, en el buen juicio, en los procesos, en los planes, se van complementando. El Situational Awareness abre paso a la creatividad, a la innovación, a la agilidad mental, a evitar perdernos viendo los árboles para ver todo el bosque, todo el panorama en general, incorporando tanto lo que nos dice el lado derecho del cerebro como lo que nos dice el lado izquierdo del cerebro. En México no es tanto problema esto del Situational Awareness porque prácticamente los mexicanos vivimos
en situational awareness todo el tiempo. Mas sin embargo, en culturas como la norteamericana, en donde son personas que siguen a rajatabla los procedimientos, pues sí les provoca les produce un mayor beneficio. Y un ejemplo de la aplicación práctica del situational awareness a nivel de los negocios es aquel lema que decía que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Entonces los empleados saben que el cliente siempre tiene la razón, pero tiene límites, todo tiene límites. Si de repente llega un cliente majadero que se quiere aprovechar de las políticas de devoluciones, por ejemplo, entonces pues en ese caso no aplica lo del cliente siempre tiene la razón, y es cuando entra en juego esto del situational awareness. Ok, seguimos con las preguntas, Dani. Gloria nos pregunta, ¿cómo saber cuándo un paciente ha alcanzado el conocimiento de los principios fundamentales de la existencia? Muy bien, gracias Gloria por tu pregunta. Antes que nada, hay que hacer la aclaración de que la idea es acercarse a los principios fundamentales de la existencia del universo del todo. No tanto alcanzarlos, porque prácticamente son muy pocos individuos en la historia de la humanidad que han podido alcanzar la total iluminación, la claridad total. Esto ya es casi nivel Dios. Acercarnos lo más que podamos hacia estos principios fundamentales, a estos fundamentos de nuestra vida, de nuestra existencia, del todo, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que una persona empieza a acercarse a estos principios? Porque comienza a tener una sensación y proyecta una sensación de que está ya por encima del bien y el mal. También va desarrollando una visión holística, que es la certeza de que todo ocurre por algo y que detrás de cada evento está el interés superior de la vida, de la evolución, de los fundamentos universales. Son personas que están cada día más tranquilas, se van enfermando menos, se van enfocando en lo que de verdad importa y, aunque quieran o no, van a ir teniendo una mayor influencia en sus comunidades. Esto de forma orgánica prácticamente. Pues nos siguen llegando preguntas. Tenemos aquí a Luis con la siguiente pregunta. ¿Qué es la ética transgeneracional? Hay que hacer mención de que a nivel genético todos los seres humanos tenemos integradas las experiencias trascendentales, ya sean positivas o negativas, de nuestros ancestros inmediatos. La ciencia nos dice que tenemos integradas igual y hasta 4 generaciones hacia atrás, sobre todo las experiencias trascendentales. Hay que recordar que existen experiencias transaccionales, que son las del día a día, las que no tienen ningún significado. Después están las experiencias significativas y finalmente las experiencias trascendentales. Entonces, estas experiencias van generando como una especie de marcas a nivel genético que van a terminar afectando el temperamento y el concepto que tengan del bien y el mal nuestras siguientes generaciones, la descendencia. Pero una cosa es que tengas la predisposición genética, es solo una propensión, y el hecho de que se exprese o no depende de factores ambientales y, por supuesto, de las interacciones significativas y trascendentales que vayan teniendo los individuos. Y esas marcas nos van dando la ética que vamos a tener como personas, el concepto de bien y mal que vamos a integrar. Esto ya es de nacimiento. Siguen llegando preguntas. Yolanda Montes nos pregunta, ¿por qué son tan importantes los ejercicios de respiración si estamos buscando modificar una conducta? Ok, aquí cabe mencionar, Yolanda, que la respiración es la puerta de entrada al momento presente, al aquí y a la ahora. ¿Por qué? Porque, pues como hemos visto, la mente solo puede poner atención plena a una sola cosa a la vez. Entonces, si nos enfocamos a poner atención a todas las sensaciones que nos produce el proceso de respirar, empezamos a desactivar otras partes del cerebro, en especial aquellas partes que producen ideas que terminan generando malestar, estrés, miseria. Si somos constantes en esta práctica, se irán generando cambios neuroplásticos, cambios que comienzan a ser un poco estables, que comienzan a definir nuestra nueva
identidad como personas, y entonces estos cambios neuroplásticos terminan convirtiéndose en cambios de conducta, en especial si estos cambios los vamos dirigiendo, les vamos dando una guía en todo este proceso. Tenemos más preguntas. Anastasia pregunta, ¿por qué es importante el subconsciente? Ok, Anastasia, mira, visto desde un punto de vista meramente funcional, gracias al subconsciente, nuestra mente funciona de manera más efectiva y con un menor gasto energético. Entonces, mientras más exterior sea esta región del cerebro de la que estemos hablando, mayor consumo de recursos tendrá. Recordemos que el cerebro es una especie de cebolla que va teniendo varias capas. Las capas más profundas son las que más en contacto están con el cuerpo. Las capas más exteriores son las que más en contacto están con nuestros procesos ejecutivos, la razón, la lógica, la planeación y el lenguaje. De ahí su importancia, que nos evita tener que volver a aprender todas las cosas de nuevo. Esa es una de las situaciones importantes del subconsciente, que nos permite generar automatismos. Sin embargo, aquí se presenta la situación, el fenómeno, de que a estos automatismos que vamos conformando y que se van quedando en lo más profundo de nuestra mente, se le van pegando, se le van anexando, se le van incorporando emociones, y es ahí donde se empieza a complicar todo. Y ahora bien, visto desde un punto de vista meramente conductual, el subconsciente nos resulta de gran ayuda para influir y también para ser influenciado por otros. A partir del subconsciente se proyectan señales y emociones que transmiten varias cosas: el nivel que ocupamos en la escala jerárquica, en la escala social, nuestras capacidades, nuestros miedos, nuestras motivaciones, nuestro nivel de peligrosidad, qué tanta amenaza podemos representar a los demás, nuestro potencial, si podemos llegar a ser amigos o enemigos tuyos, y todo eso se proyecta sin decir una sola palabra. Todo eso se proyecta a nivel subconsciente. De ahí la gran importancia de estructurarlo adecuadamente para poder mandar, para poder proyectar los mensajes que deseamos que los demás conozcan de nosotros. No sé si se puede, Dani. Anastasia está haciendo una segunda pregunta y pues te la paso porque también es interesante. Anastasia pregunta, ¿por qué existe el reflejo al bostezar o al ver que alguien tiene vómito? Sí, la ciencia no ha contestado totalmente al 100% estas cuestiones, sin embargo existen muchas teorías. La más sólida es que al inicio de la humanidad, los individuos vivíamos en comunidades muy cerradas, muy pequeñas. Entonces, el bostezar es indicio de una falta de oxígeno, entre otras razones, ¿no? Entonces, la falta de oxígeno en el ambiente puede llegar a ser fatal. Por lo tanto, era una buena idea que si veíamos a alguien bostezar, lo hiciéramos nosotros también, y esta conducta con el paso del tiempo se fue volviendo adaptativa y se terminó convirtiendo en un reflejo. Las personas que subsistían eran las personas que bostezaban al ver que alguien más bostezaba para evitar que se quedaran sin oxígeno por alguna circunstancia. Algo parecido sucede con el vómito. Si veíamos a alguien que vomitaba, probablemente era porque había consumido algo dañino. Y entonces, si vivíamos en comunidades cerradas, era muy probable, muy usual que nosotros también hubiéramos comido lo mismo. Por lo tanto, de igual forma iba a ser una buena idea que nosotros también volviéramos el estómago y de esa manera también nos libráramos del posible peligro en el que estábamos. Y esas eran las personas que a final de cuentas subsistieron y entonces incorporaron ese reflejo en su genética. Siguen llegando preguntas. Tenemos a Jorge Luis con la siguiente pregunta. ¿Por qué tenemos que dominar los instintos? Ok, Luis, esta es una muy buena pregunta. Los instintos, nacemos con ellos, vienen incorporados genéticamente, no solo en nosotros, sino en todos los demás miembros de nuestra especie. Entonces, desgraciadamente, muchos instintos interfieren con una sana convivencia social.
Y desde chiquitos nos van enseñando a que tenemos que aprender a regularlos, tenemos que aprender a dominar nuestros instintos hasta cierto punto para de esta forma podernos convertir en individuos socialmente adaptados, en una palabra, en individuos civilizados. Obviamente que no es posible inhibir, y no es deseable, y no es recomendable, inhibir todos nuestros instintos. Entonces, parte de la función de la inteligencia consiste en saber cómo, cuándo y hasta qué grado hacerlo, hasta qué grado ir dominando nuestros instintos. Tenemos más preguntas. Andrea hace la siguiente pregunta. Relación entre regresión y el proceso de reacondicionamiento subconsciente. En el caso del reacondicionamiento subconsciente, uno de los primeros pasos que debemos de tomar es hacerle ver al paciente, al cliente, al consultante, que dentro de él existe un poder superior que los puede ayudar a salir adelante, que es su propio y muy poderoso subconsciente. Entonces le estamos transfiriendo ese poder a una parte muy profunda de esta misma persona. Es un ejercicio de confianza y de generación de certeza, en donde el consultor, más que un solucionador, un cuate que viene a resolver el problema, se convierte en un guía para que la persona, el individuo, comience a explorar, a desarrollar su propio subconsciente y así sacar adelante sus fortalezas e ir resolviendo sus debilidades. Nos siguen llegando preguntas. Luis pregunta: ahondar en cómo se puede mejorar nuestro subconsciente a través de lo que vemos y escuchamos. Ok, gracias Luis. Bueno, pues mira, nuestro subconsciente es una especie de esponja que, aunque no nos demos cuenta, automáticamente va absorbiendo todo lo que percibimos, todo tipo de interacciones. Y la suma de todas esas percepciones se va acumulando y va conformando nuestra estructura subconsciente. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo proactivo para ponernos voluntariamente en situaciones, en ambientes, en experiencias, en interacciones que vayan fomentando una estructura subconsciente más alineada con nuestras metas en la vida, con los principios fundamentales de nuestra existencia. Eso lo vamos a ir viendo en este curso y lo vamos a ir viendo también en la parte de las técnicas. Tenemos la siguiente pregunta de Gloria. ¿Cómo es que las tradiciones ancestrales benefician la estructura subconsciente? Ok, muy buena pregunta, Gloria. Pues bien, mira, las tradiciones ancestrales, las tradiciones más auténticas, generalmente se originaron cuando apenas el lenguaje verbal se encontraba en desarrollo, cuando estaba de forma muy primitiva o incluso cuando era inexistente. Y recordemos que el lenguaje verbal interfiere con los principios fundamentales de la existencia porque empieza a ponerse en capas superiores y en capas que de alguna manera ejercen un mayor poder, un mayor peso sobre las capas inferiores. Entonces, al irse acumulando en las capas superiores el lenguaje verbal, irse haciendo más sofisticado, vamos reprimiendo nuestros principios fundamentales, nuestra programación más esencial de vida. Podríamos comentar que al practicar o participar o ser testigos de este tipo de experiencias de tradiciones ancestrales, de alguna manera tenemos cierto nivel de certeza de que nos van a ayudar a acercarnos a nuestros principios fundamentales, a la integración del todo, lo que va a terminar repercutiendo en una reestructuración subconsciente muy benéfica para todas las personas. Y de ahí también la importancia de recuperar, de no dejar que se pierdan las tradiciones ancestrales, porque son las que nos ponen en contacto con los fundamentos del todo. Tenemos la siguiente pregunta de Aida. ¿Cuáles son las fuentes del enriquecimiento subliminal? Ok, esto requeriría una respuesta muy amplia, pero para ser un poco concisos y breves, vamos a decir que todo aquel legado,
todas aquellas expresiones que han dejado individuos que han logrado acercarse a los principios fundamentales del universo nos podrían ayudar. Y generalmente estas fuentes de enriquecimiento subliminal las encontramos en las grandes obras maestras, los grandes clásicos, las expresiones más sublimes, todo aquello que hace que el ser humano progrese de forma no solo racional, sino también de forma emocional. Y no existe una regla para todos. Este es un camino que cada persona debe de recorrer en lo particular, basados en su autoconocimiento y guiados por la intuición. Tenemos otra pregunta que pareciera similar a otras que ya te han hecho, Dani. Gregorio nos pregunta, ¿por qué la mente no puede estar presente en varios asuntos a la vez? Ok, sí, lo que pasa es que este es un tema muy amplio. Para entender esto, hay que empezar comprendiendo cómo es que llegó el cerebro humano a su estado actual. Aunque todavía hay muchas interrogantes, ya nos vamos dando una idea. El cerebro de nuestros ancestros era como una especie de grano de maíz, así en forma, en todo. Pero en algún momento de la evolución, este cerebro se desarrolló, prácticamente floreció, explotó como una palomita de maíz, primero este grano y después se convierte en una palomita de maíz. Pues así pasó con el cerebro humano, de repente era un granito, era una bolita y se explotó y se hizo como una especie de coliflor, algo muy extraño ahí metido dentro de el cerebro. Tiene unos surcos muy característicos, como si fuera algo que hubieran metido a la fuerza, como haz de cuenta una sábana, una cobija que tratas de meter a la fuerza a una bolsa de plástico. Así se ve el cerebro por dentro. Y es que de repente se desarrolló de una forma increíble. Todavía no sabemos por qué, pero ese gran florecimiento que tuvo el cerebro provocó la sofisticación que estamos viendo en la conducta humana, en el pensamiento humano. Pero tenemos la situación de que el cuerpo humano no pudo evolucionar de la misma forma, del mismo ritmo, en lo que lo hizo el cerebro, lo que se convirtió en un problema, en un déficit, que incide directamente en nuestra capacidad de procesamiento. Entonces, para resolver lo anterior, para solventar lo anterior, surge lo que conocemos como atención, que la atención es activar solo una parte del cerebro a la vez. De ahí que tenemos un proceso limitado, pero muy funcional, muy eficiente, y eso pues nos ha ayudado bastante a los seres humanos para salir adelante y progresar. Tenemos la siguiente pregunta de Aida. ¿Por qué somos tan preocupones? Y se ha visto que cada día somos más. Nuestros antepasados no eran tan preocupones como nosotros, y en parte por el exceso de la información en los que vivimos, encontramos día a día nuevos peligros, nuevos riesgos, nuevos problemas que aumentan nuestra preocupación. Pero bueno, hay que entender que la preocupación surge de una de las funciones más espectaculares de la mente humana, que es la imaginación. Por lo tanto, vivir sin preocupaciones implicaría vivir sin imaginación, lo cual sería algo bastante malo. Lo que sí podemos hacer es darnos cuenta de dónde, cuándo y cómo surge en nuestra mente una preocupación, que solo aquellos peligros reales y presentes ocupen nuestra atención, y los demás peligros, los que son imaginarios, los que difícilmente van a ocurrir, los echamos al bote de basura mental. Eso requiere que aprendamos a dimensionar correctamente cada una de las preocupaciones que se van generando en nuestra mente. Nos volvemos preocupantes básicamente por dos mecanismos que comenta el doctor Marty Rossman. Estos dos mecanismos son: el primero, que le damos a la preocupación el poder de librarnos de los peligros. Nos imaginamos un peligro, lo que produce que nos preocupemos. Entonces, el peligro no ocurrió. Nuestra mente hace un repaso de toda la situación, dice, a ver, ¿qué hicimos que provocó que no nos haya ocurrido el peligro que habíamos imaginado? La mente dice, bueno, fue que nos preocupamos. Entonces, si nos preocupamos no nos va a pasar nada. Y esto se convierte en un círculo vicioso. Eso por un lado.
Por otro lado, el preocuparnos continuamente y de muchas cosas, incluso de cosas bastante intrascendentes, evita que nuestro cerebro se ponga en contacto los problemas reales, los problemas que más dolor nos llegan a generar. Es una especie de distractor que nos evita confrontarnos con nuestros problemas más profundos y que tienen una gran carga emocional. Tenemos la siguiente pregunta de Gloria. ¿Cómo surge la rumiación? Ok, la rumiación es una especie de callejón sin salida al que entramos cuando tratamos de explicar, cuando tratamos de entender, de comprender situaciones con un alto componente emocional, pero tratamos de hacerlo desde la perspectiva de la razón, de la lógica, del análisis. Estos pensamientos permanecen en el circuito, generalmente del lado izquierdo de nuestro hemisferio cerebral, dando vueltas y vueltas y vueltas sin poderlo solucionar. Es lo que se conoce como rumiación. Nada más dejamos que la parte lógica esté tratando de resolverlo y no le damos chance a la parte emocional de que intervenga para solucionar esta cuestión. Es, por ejemplo, cuando tratas de responder ¿cómo es que alguien se te quede viendo feo? A ver, explícame, ya que eso no forma parte de la razón, sino forma parte del ámbito de los sentimientos, de las emociones. Hay que tener la inteligencia para darse cuenta de cuándo podemos responder una situación con la parte lógica y cuándo podemos afrontar una situación a partir de la parte emocional. Siguen llegando preguntas. Andrea pregunta, ¿cómo desintoxicarse del exceso de información? Ok, igual este es un camino que cada quien vamos a recorrer de forma individual, más sin embargo hay unos principios que podríamos considerar fundamentales que se pueden aplicar a todo mundo. Entre estos principios tenemos aprender a enfocarnos en aquello que de verdad importa, dedicar nuestro tiempo a aquello que nos produce flow. ¿Qué es el flow? Es todas aquellas actividades que hacen que el tiempo se nos pase volando. Eso nos indica que estamos entrando en contacto con nuestros principios fundamentales. Esto también varía de persona en persona. También aprender a estar con nosotros mismos. Y algo muy importante, evitar el exceso de información en el que estamos inmersos en la época actual. Tenemos la siguiente pregunta de Luis. ¿Podrías hablar un poco más acerca del sistema de activación reticular? Sí, claro, mira, el sistema de activación reticular está directamente implicado en aquello a lo que ponemos atención de todas las señales que percibimos del entorno y de todas las señales que percibimos de nuestro propio mundo interno. Pero este sistema de activación reticular no se manda solo. Nosotros le vamos asignando los designios, nosotros le vamos a ir diciendo, lo vamos a ir programando. Entonces vamos a suponer que queremos comprar una moto. Y entonces esto va a provocar un designio a nuestro sistema de activación reticular que va a producir que cada que vamos en la calle y oímos el ruido de un motor, volteamos a ver qué moto es. Y si de repente nos paramos en el puesto de revistas, lo primero que vamos a ver son las revistas de motos. Y si de repente estamos en un semáforo parados, vamos a andar viendo todas las motos que van a ir pasando por la calle. Esto es el sistema de activación reticular que está funcionando y nos está enseñando todo aquello que le pedimos que nos enseñe, que nos muestre, que extraiga de todo el entorno. Entonces el sistema de activación reticular nos va a ayudar a estar en el momento y en el lugar adecuados, con las personas adecuadas, todo con la finalidad de alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Tenemos la siguiente pregunta de Guille. ¿Cuál es la importancia de las interacciones trascendentales a nivel genético? Ok, anteriormente ya hemos visto que a nivel genético las interacciones trascendentales van generando marcas que vamos a terminar heredando a nuestra descendencia. Pero este tipo de marcas genéticas funcionan ya sea de forma proactiva o reactiva. Son dos mecanismos. El reactivo
se da cuando nuestras interacciones encienden propensiones genéticas que ya traíamos de nuestros ancestros, y el proactivo es el que hace que nosotros mismos vayamos generando marcas que van a ser heredadas genéticamente a nuestra descendencia. El hecho de que estas marcas se hereden no necesariamente implica que en nuestra descendencia se van a terminar activando. Eso ya va a depender de las interacciones que nuestra descendencia tenga con el medio ambiente, con su contexto, de lo que se alimente, con su experiencia, con quienes se junte, cuál sea su educación. Van a ser muchísimos factores, es una cuestión multifactorial lo que hace que estos rasgos, estas marcas genéticas se expresen o no. Y obviamente tiene una relación directa con la ética transgeneracional de la que hablábamos, de que una persona nazca buena persona o mala persona o mediocre desde nacimiento, pero eso es solo una propensión y no necesariamente implica que así vaya a ser ya la persona en su vida. Tenemos la siguiente pregunta de Areli. ¿Qué significa tener un subconsciente enriquecido? Sí, esto es algo también de lo que ya habíamos hablado un poco, ya habíamos comentado un poco de esto, Areli. Es el tener un subconsciente enriquecido, que también es sinónimo de cuando decimos que tienen un subconsciente bien estructurado. No es otra cosa de personas que se han acercado a los fundamentos de su existencia. Al acercarte a los fundamentos de tu existencia, tu subconsciente se va estructurando de tal forma que se alinea mejor a las metas de tu vida, tienes una visión más clara, más holística. Tenemos otra pregunta de José Antonio. ¿Qué relación hay con la tríada oscura de la personalidad? Ok, muy buena pregunta, José Antonio. Hay que recordar que la tríada oscura de la personalidad está conformada por el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Estos tres rasgos de la personalidad conforman la tríada oscura y son generalmente proyecciones que surgen a partir de lo más profundo de la conciencia. Se podría decir que de alguna forma ya lo traemos incorporado genéticamente. Es muy difícil que una persona vaya adquiriendo estos rasgos, aunque no es imposible, pero sí es muy difícil que esta persona vaya adquiriendo estos rasgos a lo largo de su vida. Es algo que ya de alguna manera traemos a nivel genético por las razones que ya hemos explicado varias veces aquí y por muchas otras razones. Entonces, estos rasgos forman parte de su estructura subconsciente de la ética transgeneracional, de los rasgos del temperamento y de la personalidad. Mas, sin embargo, hay que considerar aquí algo muy importante, que para que esta tríada oscura sea efectiva, deben de complementarse con una personalidad carismática. Si la persona simple y sencillamente no tiene el carisma requerido, por más narcisista que sea, por más psicópata que sea, por más maquiavélico que sea, no va a tener la influencia suficiente. No es algo que digas, hoy me despierto y hoy voy a ser bien narcisista, psicópata o maquiavélico. No, así no funciona. Ya lo debes de traer dentro, ya lo debes de traer muy bien estructurado. No se te va a dar así nada más porque lo desees. Entonces, el reacondicionamiento subconsciente, que es el que toca los niveles más profundos, puede inhibir o acentuar estas características, esto ya en concordancia con las metas de cada individuo. Tenemos la siguiente pregunta de Angélica. ¿Quién era Yogananda? Bueno, yo creo que Angélica nos hace esta pregunta porque ha de haber oído acerca de Steve Jobs o algo así en el curso, me parece. Bueno, pues Yogananda fue el precursor del yoga en Occidente, particularmente el Kriya Yoga. Él nos trajo el yoga desde la India, primero a Estados Unidos y después de ahí se pasó hacia el resto del mundo. Su libro, del mundo occidental obviamente, su libro Autobiografía del Yogi influyó en muchas personas destacadas, como por ejemplo el fundador de Apple, Steve Jobs, fue maestro de Gandhi y por lo tanto y sin lugar a dudas tuvo una gran influencia
en la conformación del mundo actual, del mundo como lo conocemos actualmente. Fue uno de los primeros en introducir el concepto de autorrealización y pues no se podría concebir el mindfulness sin las valiosas aportaciones de personas como Yogananda. Tenemos otra pregunta de Andrea. ¿Por qué no funciona el lenguaje verbal a nivel subconsciente? Bueno, vamos a recordar que el subconsciente tiene su base en lo más profundo de la mente, en los niveles sobre los cuales se termina conformando el lenguaje, pero ya a un nivel superior, sobre encima de estos niveles más profundos, y el lenguaje termina continuando su desarrollo hacia el exterior, hacia las funciones ejecutivas del cerebro, ya saben, la planeación, el racionamiento, la lógica, la parte izquierda del hemisferio cerebral. Y mientras que el subconsciente comparte espacio y materia con los instintos, los arquetipos, las características del temperamento, el legado genético, cognitivo, coemocional y el subconsciente colectivo, entre otros. Entonces, el subconsciente está tan profundo, está tan debajo de las capas superiores, que simple y sencillamente el lenguaje no alcanza esos niveles tan profundos, se va diluyendo en los niveles superiores de la mente, de la conciencia. Y por lo tanto, no produce ningún efecto, sino que al contrario produce ruido, produce interferencia. Sí produce un efecto cuando este lenguaje es un medio para transmitir en capas subconscientes emociones o evocar emociones. Cuando un lenguaje incorpora cierta entonación, cierta acentuación, cierto volumen, que hace que más que las palabras en sí, la forma en que la voz está modulada nos termine llegando y nos termine provocando algún tipo de emoción. Entonces ahí sí, el lenguaje como medio sí produce cierta activación en nivel subconsciente, pero no tanto por las palabras en sí, sino por la forma en que son expresadas. Aunque creo que ya nos pasamos de tiempo, quisiera que me aceptaras esta última pregunta que le di entrada, Dani. Es de Leonardo. ¿Por qué el reacondicionamiento subconsciente es la forma más efectiva? Sí, claro, muy buena pregunta, sobre todo tratándose de este curso de reacondicionamiento subconsciente. Antes que nada hay que decir que hay varias formas efectivas de reacondicionar el subconsciente y las vamos a ir viendo en este curso. Una de ellas es, por ejemplo, la hipnosis. Sin embargo, la hipnosis no funciona para todo mundo. Hay que tener cierta propensión a ser hipnotizado. También tenemos las drogas, que producen un cambio estructural a nivel neurológico y que por lo tanto producen un cambio de conducta y por lo tanto producen un cambio muy importante a nivel subconsciente. Sin embargo, las drogas tienen efectos nefastos en la salud de las personas. También tenemos las experiencias, sobre todo las experiencias trascendentales, las experiencias significativas. Sin embargo, esto es algo que requiere de muchísimos recursos, de muchísimo dinero, de muchísimo tiempo, de muchísimo esfuerzo. Y el participar en ritos y rituales. Y entonces, ¿por qué el reacondicionamiento subconsciente es el que mejor costo-beneficio ofrece? Básicamente es porque estamos utilizando a la mente como un simulador de experiencias que van a terminar propiciando los cambios neuroplásticos necesarios para poder proceder a reimplantar, a implantar, a sustituir los referentes subliminales. Al utilizar este simulador evitamos el tener que realizar estas experiencias de forma presencial, con el consiguiente ahorro de recursos, de tiempo, esfuerzo, dinero, etc. Es una manera muy eficiente de lograr estos cambios a nivel profundo de la mente.